Recuerdo cómo todo comenzó, aquella noche fría de principios de otoño, cuando acepté el trabajo en el cementerio sin pensarlo mucho. No sabía en ese momento que ese trabajo, que parecía sencillo, terminaría por marcarme de una forma que cambiaría mi vida para siempre. Al principio, todo parecía tranquilo. El cementerio estaba apartado, en las afueras de la ciudad, y su ambiente me parecía algo pacífico. Un lugar donde podría estar solo, reflexionar y al mismo tiempo ganar un salario estable. Pero pronto, su silencio comenzó a volverse opresivo y su tranquilidad inquietante. Era un cementerio antiguo, lleno de tumbas viejas y mausoleos que parecían sacados de un sueño oscuro. Un lugar que ya no era visitado por muchas personas, excepto en raras ocasiones. Y en esos días era el encargado de mantener el lugar. Recuerdo cómo las hojas caían lentamente de los árboles, cubriendo las tumbas con una capa de polvo que parecía esconder secretos de generaciones pasadas. El aire siempre estaba fresco, y aunque la gente ya no visitaba con frecuencia, yo seguía allí, cumpliendo con mi deber. Cuidaba de los pasillos solitarios, limpiaba las lápidas cubiertas de musgo y vigilaba que nadie se quedara en el cementerio más allá de las horas permitidas. En las primeras semanas no pensé mucho en las sombras alargadas o en los crujidos extraños que escuchaba en las noches solitarias. Pensaba que eran solo los ecos del viento entre las tumbas o el susurro de las ramas movidas por la brisa. Pero esas sensaciones, esas pequeñas vibraciones en el aire, no se iban. Al contrario, se volvían más fuertes con el tiempo. Cada noche, mientras recorría el cementerio, sentía que algo me observaba. No sabía cómo explicarlo, pero la sensación era demasiado real como para ignorarla. El viento, que normalmente solía ser suave y calmado, comenzaba a soplar más fuerte por las noches, como si empujara las hojas en mi camino. Fue una de esas noches en las que la niebla cubría el terreno, volviendo el cementerio aún más sombrío, cuando comencé a sentir que algo no estaba bien. Estaba limpiando la parte más alejada, cerca de las tumbas antiguas, cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. Había una tumba en particular, una que no me había llamado la atención antes, cubierta de musgo y con la inscripción borrada casi por completo. De alguna manera, sentí que esa tumba me estaba mirando, como si estuviera esperando que la descubriera. El aire alrededor de la tumba se había enfriado de repente, como si el tiempo mismo hubiera comenzado a detenerse. No era un frío normal, no era el frío que se siente cuando la noche cae, era un frío que penetraba en los huesos, una sensación de vacío absoluto. Miré alrededor, pero no vi nada extraño, solo la niebla que se deslizaba sobre el suelo, creando figuras fantasmales en la oscuridad. Decidí continuar con mi trabajo, pero algo me impulsaba a acercarme a esa tumba. No sabía por qué. Algo me estaba llamando. Cuando llegué más cerca, la niebla pareció espesarse aún más, envolviendo la tumba en una capa densa, casi impenetrable. De repente, escuché un crujido, uno que no provenía de los árboles ni de las piedras. Era un sonido suave, casi como si alguien caminara por la tierra sin hacer ruido, pero perfectamente audible. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré alrededor, pero no vi nada, nada más que la oscuridad que parecía expandirse. No fue hasta que me agaché para inspeccionar mejor la tumba, cuando vi algo que hizo que mi piel se erizara. A través de la niebla, pude distinguir una figura oscura, una silueta que se deslizaba de un lado a otro de las tumbas, moviéndose sin hacer el menor sonido. Al principio pensé que era una ilusión, pero cuando miré con más atención, pude ver claramente que no era un reflejo de la niebla, ni una sombra de los árboles.
Era algo diferente, algo que no pertenecía allí. Mi respiración se aceleró. La figura era tan intangible que parecía no tener forma, pero al mismo tiempo podía sentir su presencia. La sensación de ser observado se intensificó. Era como si no estuviera solo en ese lugar, como si una presencia invisible me estuviera acechando. No pude apartar la vista de esa silueta que se deslizaba por el cementerio, moviéndose lentamente, como si estuviera esperando que me acercara más. Fue entonces cuando escuché el susurro. Al principio, pensé que era el viento, un simple sonido que se colaba entre las tumbas. Pero número. Esta vez, la voz era clara, nítida, y provenía de la figura. Nos olvidaste, susurró, con una suavidad aterradora, como si las palabras no vinieran de una boca humana, sino de algo mucho más antiguo. El viento cesó en ese instante, y todo se detuvo. La sensación de frío era tan intensa que me costaba respirar, pero el pánico me hizo reaccionar. Corrí hacia la salida sin mirar atrás, sin detenerme ni un segundo. Cuando llegué a mi coche, sentí que mi cuerpo estaba temblando, pero no solo por el frío. Algo me seguía, algo que había sentido esa noche, algo que no podía explicar. Mi mente comenzó a racionalizar lo que había experimentado, pero sabía que lo que había oído, lo que había sentido, no podía ser solo producto de la imaginación. El cementerio, en su silencio sepulcral, me había mostrado algo, algo que ya no podía ignorar. Durante las semanas siguientes, la sensación de ser observado no desapareció. Cada vez que pasaba cerca de la tumba, sentía como si algo o alguien estuviera esperándome allí. La presencia se volvía más densa, más palpable. A veces, en la quietud de la noche, sentía que las sombras a mi alrededor se alargaban de una manera extraña, como si tuvieran vida propia. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si el cementerio mismo estuviera absorbiendo mi energía. Una noche decidí quedarme más tarde de lo habitual. Sentía que debía enfrentarme a lo que estaba sucediendo, a esa sensación de que algo se estaba alimentando de mi miedo. Pero cuando pasé cerca del mausoleo, algo me detuvo en seco. La puerta de hierro, que siempre había estado cerrada, estaba nuevamente entreabierta. La misma puerta que había visto aquella primera noche, la misma puerta que había sentido que debía evitar. Mi respiración se aceleró de nuevo. Me acerqué, a pesar de la sensación de peligro que me rodeaba. Al abrir la puerta, el aire dentro del mausoleo estaba aún más denso que antes. No podía ver nada con claridad, pero podía sentir que algo estaba allí, algo que me esperaba. De repente, escuché los mismos susurros de aquella primera noche. Nos olvidaste. La voz venía de todas partes. No sabía si era un eco del viento o algo más, pero lo sentía dentro de mi cabeza, como si se estuviera filtrando en mi mente. Sentí un nudo en el estómago y sin pensarlo, salí corriendo, dejando el mausoleo atrás. Corrí hasta mi coche y no volví a mirar atrás. A partir de esa noche, nunca más volví al cementerio. Dejé el trabajo y me mudé lejos de la ciudad. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo escuchar esos susurros. Nos olvidaste, dicen una y otra vez. Y sé que la próxima vez que alguien cruce ese umbral, esos susurros serán para él, y esa voz nunca se detiene. Nunca pensé que un trabajo en un cementerio podría llegar a ser tan inquietante, tan perturbador. Cuando acepté el puesto, lo vi como una oportunidad de escapar de la rutina diaria. No me importaba la soledad del lugar, ni las largas noches que tendría que pasar sin compañía. A fin de cuentas, el cementerio estaba apartado, rodeado de árboles y en una colina solitaria, justo en las afueras de la ciudad.
Parecía el tipo de lugar donde podría perderme en mis pensamientos, lejos del ruido constante del mundo. La rutina diaria era tranquila: cortar el césped, limpiar las tumbas, asegurarse de que las farolas estuvieran funcionando y hacer rondas de vigilancia. No tenía contacto con muchas personas, y eso me gustaba. Estaba solo con los muertos y con la soledad que este lugar parecía ofrecer. Pero pronto me di cuenta de que la tranquilidad de ese cementerio no era natural. Había algo más, algo que no podía ver, pero que definitivamente podía sentir. En los primeros días todo parecía normal. Los visitantes venían en el día, dejando flores y rezando por sus seres queridos. Y después, cuando el sol se ponía, quedaba solo. El lugar se sumía en un silencio absoluto, un silencio tan pesado que me hacía sentir como si el aire se hubiera vuelto más denso. Pero no era solo el silencio lo que me perturbaba, había algo más, algo que no se podía ver a simple vista, pero que se podía sentir. Recuerdo que la primera vez que noté que algo no estaba bien fue una noche en la que decidí quedarme más tiempo del habitual. El cementerio estaba cubierto por una niebla espesa y la luz de las farolas apenas llegaba a través de la bruma. Mientras caminaba por uno de los pasillos laterales, cerca de una estatua de ángel antiguo, vi una figura a lo lejos. Al principio pensé que era un visitante que se había quedado demasiado tarde, pero cuando me acerqué, la figura no se movió. Estaba completamente inmóvil, de pie, con la cabeza gacha. Me acerqué lentamente, mi respiración más pesada a cada paso. Sentí una extraña presión en el aire, como si alguien estuviera observándome. Cuando llegué a su altura, vi que no era una persona. La figura estaba envuelta en un largo abrigo negro, con una capucha que ocultaba su rostro. No había ninguna expresión visible, pero algo en su postura, algo en el silencio absoluto que la rodeaba, me heló la sangre. El aire estaba tan pesado que me costaba respirar, pero lo más extraño era la sensación de que la figura no solo estaba parada allí, parecía estar esperándome. ¿Quién eres?, pregunté, tratando de mantener la calma, pero mi voz sonó más temblorosa de lo que esperaba. No respondió, simplemente permaneció allí, quieta, inmóvil. De alguna manera, no podía apartar la mirada de esa figura. Sentí que algo en su presencia me estaba reteniendo, como si algo invisible estuviera sujetando mis pies al suelo. El aire a mi alrededor se volvía más frío, más denso, y el silencio se volvía insoportable. En ese momento, no supe por qué, pero supe que debía irme. Sin embargo, algo dentro de mí me impulsó a preguntar nuevamente, esta vez con un tono más firme, aunque mi voz seguía temblando. ¿Quién eres? ¿Por qué estás aquí? La figura levantó lentamente la cabeza, y aunque no podía ver su rostro por completo, sentí que me observaba con una intensidad indescriptible. Era como si estuviera mirando algo mucho más allá de mi cuerpo, como si estuviera viendo mi alma misma. Y en ese instante, me di cuenta de algo que no había notado antes. El aire había dejado de moverse. No había viento, no había sonido. Todo estaba en un silencio absoluto, como si el mundo entero se hubiera detenido, solo para que esa figura pudiera observarme. Y fue entonces cuando escuché su voz, una voz baja, gutural, que resonó dentro de mi cabeza más que en mis oídos. No sé cómo describirla, pero era como un susurro que no venía de sus labios, sino de algo más profundo, como si la voz estuviera naciendo de las entrañas de la tierra misma. Soy el guardián de este lugar, dijo la figura, y sus palabras me recorrieron como una corriente fría. Este cementerio tiene secretos que no comprendes, y tú, como todos los que trabajan aquí, eres parte de su historia. Me sentí paralizado, no podía moverme. La figura no se acercaba,
pero su presencia era tan poderosa, tan imponente, que sentí como si fuera imposible alejarme de ella. Quería gritar, quería correr, pero algo me mantenía allí, algo en esa voz, algo en el ambiente que ahora se sentía aún más pesado, me decía que no podía dejar ese lugar. ¿Qué quieres de mí? Component Placement. Finalmente logré preguntar, aunque mi voz sonaba como un susurro. La figura no respondió de inmediato. Durante lo que pareció una eternidad, permaneció allí, inmóvil, antes de inclinar la cabeza ligeramente, como si estuviera pensando. Quiero que recuerdes, dijo la voz, recuerdes lo que este lugar ha sido, lo que alguna vez fue, y cuando lo recuerdes, entonces serás libre. En ese momento, el silencio se hizo aún más pesado. La figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera parte de la niebla misma, pero antes de desaparecer por completo, sus palabras se quedaron grabadas en mi mente, como una pesadilla que no podía escapar. Recuerda lo que este lugar ha sido. Durante las siguientes semanas, la figura apareció una y otra vez, siempre en las mismas horas, siempre en el mismo lugar. Yo ya no sabía si estaba soñando o si realmente estaba sucediendo. Cada noche el cementerio se volvía más extraño. Las sombras parecían moverse de una manera que no podía explicar, y a veces las campanas del cementerio comenzaban a sonar sin razón alguna, resonando en la noche con una fuerza aterradora. Nadie más parecía notar nada, pero yo sentía que algo se estaba acumulando, algo que no podía comprender. La figura del guardián siempre aparecía cuando la niebla era más espesa, y su presencia era tan palpable que el aire se volvía espeso, casi como si pudiera tocarse. No podía dejar de preguntarme por qué estaba allí, por qué me había elegido a mí. Cada vez que la veía, sentía que algo más se deslizaba dentro de mí, como si mi alma misma estuviera siendo arrastrada hacia las profundidades del cementerio. No entendía lo que quería decir con recuerda, pero sabía que no era algo que pudiera ignorar. Una noche, después de que la figura desapareció, decidí investigar. Me adentré más profundamente en el cementerio, más allá de las tumbas conocidas, hacia las áreas más antiguas, donde el aire parecía más denso, más frío. Encontré una vieja tumba, cubierta de musgo y raíces, que nunca había visto antes. La inscripción estaba casi borrada, pero podía leer lo que decía. Aquí yace el último guardián de la paz eterna. Algo en ese momento me hizo comprender lo que la figura me estaba pidiendo. Recordar, antes de poder procesar completamente lo que estaba sucediendo. La figura apareció una vez más, esta vez más cerca que nunca. Sentí su presencia detrás de mí, y su voz susurró nuevamente en mi oído. Ahora sabes lo que debes hacer. No olvides lo que has aprendido aquí, porque este cementerio nunca deja ir a sus guardianes. No volví a trabajar en el cementerio después de esa noche. El silencio se volvió insoportable, y la sensación de que algo me estaba observando nunca desapareció. Ya no sé si lo que viví fue real, o si mi mente comenzó a fallarme, pero cada vez que paso cerca de ese cementerio, puedo sentirlo. El guardián sigue allí, esperando, vigilando. Trabajo en el cementerio desde hace 3 años. Cuando acepté el puesto, lo hice con una mezcla de necesidad y curiosidad. Un trabajo nocturno, tranquilo, lejos de las multitudes. Era el tipo de trabajo que muchos descartaban, pero que yo veía como una oportunidad para despejar mi mente, para poder reflexionar sin las constantes distracciones del mundo. Lo que no sabía, lo que no podía imaginar, era que el silencio de ese lugar, esa aparente calma, era conde algo mucho más oscuro, algo que no tardaría en mostrarme. El cementerio es viejo,
de esos lugares donde las tumbas se amontonan unas sobre otras, algunas casi olvidadas, otras rodeadas por árboles y enredaderas. Algunas lápidas ya están tan desgastadas que solo se pueden leer parcialmente, y es casi como si el tiempo hubiera decidido pasar por allí de manera más pesada que en cualquier otro sitio. La iglesia en el centro, con su campana que resuena en el aire cada vez que marca el paso de las horas, le da a todo el lugar un aire solemne, como si el tiempo en ese cementerio fuera diferente al del resto del mundo. Durante las primeras semanas, todo parecía normal. La gente llegaba en el día, dejaba flores, rezaba a sus seres queridos y luego se marchaban. Yo era el que cerraba el lugar por la noche, asegurándome de que todo estuviera en orden. Caminaba por los pasillos, entre las tumbas, con la sensación de estar solo en el mundo. El aire fresco de la noche y el sonido del viento me rodeaban, y aunque siempre sentí que el lugar estaba impregnado con la calma que solo los cementerios pueden ofrecer, había algo que no podía ignorar. Las sombras parecían más profundas en las noches sin luna, como si absorbieran la luz de la misma manera en que la oscuridad puede envolver todo a su paso. El lugar se volvía más grande a medida que caminaba, y las tumbas más viejas me daban la sensación de estar rodeado de algo antiguo, algo que no pertenecía al presente, pero que de alguna forma seguía allí, observando. Fue una noche, alrededor de un mes después de comenzar a trabajar, cuando empecé a notar algo extraño. La campana. Al principio pensaba que era parte de la rutina, como el sonido de un reloj, que marca el paso del tiempo sin mayor importancia. Sonaba todos los días al mediodía, claro, pero esa noche algo cambió. La campana, que generalmente solo sonaba a las 12, comenzó a sonar fuera de horario. La primera vez fue a las 3 de la mañana. Pensé que era un error, un fallo del mecanismo. Tal vez el viento había movido la cuerda, tal vez alguien la había tocado sin darse cuenta. Pero luego volvió a ocurrir, a la medianoche, y nuevamente a las 2 de la mañana. Cada vez que sonaba, el sonido retumbaba en el aire, un eco bajo que se arrastraba por el cementerio. No era un sonido normal, no era la campana que estaba acostumbrado a escuchar. Era un sonido más grave, como si algo estuviera intentando comunicarse desde más allá. Y lo peor de todo era que no había nadie en el cementerio cuando sonaba, solo la vasta oscuridad y el silencio, que de alguna manera se sentía más pesado después de cada toque. Recuerdo claramente la primera vez que decidí investigar. Era una noche particularmente oscura, sin luna, cuando el aire se había vuelto más frío y las sombras del cementerio parecían alargarse con el paso de cada minuto. Caminé hacia la iglesia, mis pasos resonando en la tierra mojada, y cuando llegué, vi que la puerta estaba entreabierta. Pensé que quizás alguien había entrado sin darme cuenta, tal vez algún visitante nocturno que se había quedado demasiado tiempo. Pero cuando entré, la iglesia estaba vacía. Solo estaba la campana, colgada allí, quieta. El sonido había cesado. Todo estaba en silencio, pero un silencio que no era natural. Un silencio que me parecía más como una espera, como si algo estuviera observándome. Decidí que debía quedarme para ver si la campana volvía a sonar. La iglesia estaba tan fría que podía ver mi respiración al exhalar. El aire parecía más espeso, como si la propia atmósfera estuviera impregnada de algo denso, algo pesado que no podía identificar. Las sombras en las esquinas del edificio parecían moverse, aunque sabía que no había viento. Cerré la puerta tras de mí, aunque la sensación de estar atrapado me invadió. Estaba allí, solo, mirando la campana, cuando lo vi. Primero fue solo una sombra en el rincón.
Pero a medida que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, la figura comenzó a tomar forma. No podía verla con claridad, solo una silueta alta, envuelta en lo que parecía una capa negra. No se movía, pero algo en su presencia me hizo sentir que no estaba solo. Mis piernas se tensaron y un sudor frío recorrió mi espalda. La figura estaba quieta, pero parecía estar mirando hacia mí, observándome. ¿Quién eres?, logré preguntar, aunque mi voz salió quebrada, temblorosa, como si no pudiera pronunciar las palabras con claridad. No hubo respuesta. La figura no se movió, pero de alguna manera sentí que me estaba observando con una intensidad que iba más allá de lo físico. Fue entonces cuando escuché la voz. No era una voz humana, no era una voz que pudiera escuchar en mis oídos. Era más bien un susurro, una presencia en mi mente, como si las palabras fueran absorbidas por el aire mismo y llegaran directamente a mi cerebro. «Nos olvidaste», dijo la voz. Fue un susurro suave, pero las palabras me llegaron con tal fuerza que sentí como si estuvieran marcadas en mi alma. «Nos olvidaste». La figura desapareció tan de repente como había aparecido, desvaneciéndose en las sombras. El silencio volvió a inundar la iglesia, pero esta vez era un silencio pesado, insoportable. La sensación de estar siendo observado se intensificó. La voz seguía resonando en mi mente, y el eco de esas palabras me persiguió, como un susurro constante que no podía apartar. Durante las siguientes noches, las cosas empeoraron. Cada vez que la campana sonaba, esa misma sensación de inquietud me invadía. La figura seguía apareciendo, siempre en las sombras, siempre al borde de mi visión. No podía verla claramente, pero su presencia era cada vez más fuerte, y con cada aparición las palabras se volvían más claras. «Nos olvidaste», decían. «Recuerda lo que sucedió aquí». Empecé a investigar el cementerio, buscando respuestas. Había algo más en ese lugar, algo antiguo, algo que los demás no veían. Comencé a darme cuenta de que las tumbas más viejas estaban todas conectadas, todas relacionadas entre sí. Y lo más inquietante de todo era que, en cada una de esas tumbas, el nombre grabado en las lápidas parecía desvanecerse lentamente, como si la memoria de esas personas estuviera siendo borrada. Una noche, decidí quedarme hasta el amanecer. Caminé por el cementerio, más allá de las tumbas nuevas, adentrándome en la parte más antigua, donde las lápidas estaban rotas y cubiertas de musgo. Allí encontré algo que me heló la sangre, una tumba, enterrada mucho más profunda que las demás, con una lápida que casi se había desintegrado por completo. Pero lo que más me impactó fue la inscripción que quedaba visible, apenas legible. «Aquí yace el primer guardián del silencio». El eco de las campanas retumbó en mi cabeza y supe en ese momento que la figura, el guardián, había estado esperando que alguien viniera a recordar, que alguien viniera a descubrir lo que había sucedido. Esa noche, la campana sonó más fuerte que nunca. Fue como si la iglesia misma estuviera viva, como si las paredes mismas estuvieran resonando con el sonido de los muertos que aún no se habían ido. La figura apareció una vez más, esta vez directamente frente a mí, de pie en el umbral de la iglesia. Esta vez no estaba vacía, estaba llena de sombras que parecían moverse a su alrededor, como si las propias sombras del cementerio estuvieran cobrando vida. «Recuerda», dijo la voz, esta vez más fuerte, más clara. «Nos olvidaste, pero ahora que sabes, ya no puedes escapar». El suelo tembló bajo mis pies, y las sombras se alzaron hacia mí, como si quisieran arrastrarme hacia el interior de la tierra. El silencio que siguió fue más profundo.
más absoluto que cualquier silencio que hubiera experimentado antes. Solo quedaba la presencia de la figura, que ahora se acercaba a mí lentamente, con su capa negra flotando como si estuviera hecha de sombras, y con cada paso sentía que algo dentro de mí se quebraba. Al final, la campana dejó de sonar, la figura desapareció, pero el susurro siguió resonando en mi mente y su eco nunca se desvaneció. Cada vez que paso cerca de la iglesia, cada vez que oigo el sonido de una campana, siento esa presencia. Es como si el cementerio nunca me hubiera dejado ir, como si el guardián del silencio aún estuviera esperando, observando, reclamando lo que le pertenece. El trabajo en el cementerio nunca fue lo que había esperado. Al principio, pensaba que sería algo sencillo. Me habían dicho que mi tarea principal era mantener el lugar limpio, hacer rondas nocturnas para asegurarme de que no había vandalismo y verificar que las puertas estuvieran cerradas. Nada complicado, nada que no pudiera manejar. De hecho, me atrajo la idea de trabajar en un lugar apartado, tranquilo, sin las constantes distracciones de la ciudad. Sabía que era un trabajo solitario y eso me convenía. La idea de la calma de la noche, con solo el viento y los susurros de las hojas como compañía, me parecía atractiva. Los primeros días fueron fáciles. Las tumbas, viejas y cubiertas de musgo, casi parecían no molestarme. Las personas venían a dejar flores y rezar por sus seres queridos, y luego se iban. Yo me quedaba allí, solo en la oscuridad, caminando por los pasillos entre las tumbas y asegurándome de que todo estuviera en orden. Los ruidos del viento, el crujir de las ramas, se sentían casi como una melodía suave que acompaña al silencio. A veces un suspiro del viento pasaba por las hendiduras de las lápidas, pero todo eso era normal. Al menos eso pensaba al principio. Sin embargo, con el paso de los días, algo comenzó a cambiar. Un malestar lento pero constante empezó a apoderarse de mí. Al principio no podía identificarlo, solo sentía una especie de presión en el aire, como si el silencio se volviera cada vez más pesado. Pensé que tal vez era solo mi mente, acostumbrada a la soledad de la noche, pero después comencé a notar pequeños detalles, pequeños cambios en el ambiente que no podía explicar, como si el cementerio no estuviera tan vacío como parecía. Había algo allí, algo en el aire, algo que me observaba, pero sin que pudiera verlo. Lo peor vino una noche, cuando decidí quedarme más tarde de lo habitual. La luna estaba oculta detrás de las nubes, y la niebla comenzaba a ascender desde el suelo, envolviendo las tumbas en una capa espesa. Todo estaba más oscuro, más silencioso de lo normal. Caminaba lentamente, sin rumbo, simplemente dejando que el tiempo pasara, cuando comencé a escuchar algo extraño, un susurro bajo, como un aliento. Pensé que podría ser el viento, pero el sonido era demasiado específico. No era un sonido natural, no venía de los árboles, ni de las ramas movidas por el viento. Venía de algún lugar dentro del cementerio. Venía de las tumbas. Al principio, el susurro no era más que un murmullo leve, una vibración sutil en el aire, pero a medida que avanzaba, el sonido se volvía más claro, más insistente, como si alguien estuviera cerca de mí, respirando. Miré a mi alrededor, pero no vi nada. Las tumbas, las estatuas, el terreno cubierto de musgo. Todo estaba igual, todo en su lugar, pero el susurro seguía, como si algo o alguien estuviera justo detrás de mí, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Me detuve en seco, el corazón acelerado, el sudor frío recorriéndome la espalda. Traté de convencerme de que solo era mi imaginación, pero algo me decía que no lo era. El aire se había vuelto más pesado,
como si me aplastara, como si el cementerio mismo estuviera exhalando sobre mí. Algo no estaba bien. De repente la voz se hizo más clara. Vuelve, susurraba. Esa palabra, suave y temblorosa, llegó a mi mente con una intensidad que me heló la sangre. ¿Vuelve? ¿A qué se refería? Mi respiración se detuvo y el nudo en mi estómago se apretó. Miré nuevamente alrededor, pero no vi nada, ni una sombra, ni un movimiento. Todo estaba en su lugar. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblando, aunque sabía que no obtendría respuesta. La figura apareció entonces, de pie entre las tumbas más antiguas, su contorno apenas visible en la niebla. No la vi con claridad, pero su presencia era tan palpable que me costaba respirar. Era una sombra, una figura que parecía disolverse en la niebla. No se movió, no habló, solo estaba allí, observándome. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Mi mente gritaba que debía irme, que debía correr, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado. Vuelve, susurró la voz una vez más. Esta vez sentí que venía directamente de esa figura, aunque no podía ver su rostro. Había algo en su presencia que me hizo entender que no podía irme sin enfrentar lo que había venido a buscar. Algo me lo decía, algo dentro de mí me obligaba a quedarme. Vuelve para nosotros. La figura desapareció tan repentinamente como había aparecido, sumida en la niebla, como si nunca hubiera estado allí. Pero el eco de su voz permaneció, resonando en mi mente. No pude dejar de pensar en lo que había dicho. Vuelve para nosotros. Algo en esa frase me alcanzó, me hizo sentir como si fuera parte de algo mucho más grande, algo mucho más antiguo de lo que cualquier ser humano podría comprender. Al principio traté de ignorarlo, pero con el paso de las noches, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La sensación de ser observado aumentó, no solo de ser observado por la figura, sino por todo el cementerio, como si cada tumba, cada lápida, cada estatua me estuviera mirando. Sentía que el terreno bajo mis pies estaba vivo, respirando, como si la tierra misma estuviera esperando que recordara algo, algo que había olvidado. Una noche, decidí regresar a la tumba, donde todo había comenzado, a la tumba que parecía ser el origen de esos susurros. La niebla era densa, el aire más pesado que nunca. Cada paso que daba parecía más difícil que el anterior, como si algo me estuviera reteniendo, como si la misma tierra intentara atraparme. Al llegar a la tumba, me di cuenta de algo extraño. La piedra de la lápida había cambiado. La inscripción, que antes estaba casi borrada por el paso del tiempo, ahora estaba claramente visible. Aquí yace el último guardián de la paz eterna, decía. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo. No entendía lo que eso significaba, pero sentí que el cementerio me lo estaba revelando, como si estuviera despertando algo en mí, algo olvidado. De repente, escuché el susurro una vez más, esta vez no solo en mi mente, sino en el aire mismo, envolviendo todo a su alrededor. Vuelve, es hora de que recuerdes. Un viento helado comenzó a soplar desde las tumbas, como si todo el cementerio se estuviera levantando. Las sombras se alargaron, se estiraron hacia mí, y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. Fue en ese momento cuando comprendí que el cementerio no era solo un lugar de descanso para los muertos, era una prisión, un lugar donde las almas atrapadas seguían esperando, esperando que alguien volviera, alguien como yo, alguien que no debería estar allí. Pero ya era demasiado tarde. El suelo bajo mis pies comenzó a ceder y una corriente de aire frío me empujó hacia las tumbas. Mi corazón latía con fuerza y el terror me invadió por completo. No podía moverme, no podía salir, como si el cementerio mismo me estuviera reclamando.
La voz, ahora mucho más fuerte, resonaba en mi cabeza, en cada rincón de mi mente. Vuelve para nosotros, eres uno de nosotros ahora. No sabía cómo, pero algo en mi interior me dijo que debía rendirme, que debía aceptar lo que me había estado esperando todo este tiempo. La figura, las voces, el cementerio, todo formaba parte de un ciclo, uno que no podía romper. Con un último suspiro, caí al suelo y cuando tocó mi piel, sentí el frío de la tierra en mi carne, como si me absorbiera. Mi respiración se detuvo, mi visión se desvaneció y el eco de las campanas comenzó a sonar una vez más. Pero esta vez no era solo un eco lejano, era una llamada. Y finalmente supe lo que significaba. Mi trabajo en el cementerio comenzó como cualquier otro, rutinario, monótono, pero con la promesa de un salario estable. Me encargaba de mantener las tumbas y el jardín en buen estado, un lugar apartado donde apenas había visitas. El cementerio, aunque en su mayoría olvidado, no dejaba de ser un lugar solemne. Entre las tumbas, las estatuas rotas y las lápidas cubiertas de musgo, parecía un sitio tranquilo, donde el paso del tiempo parecía detenerse. Al principio pensé que el trabajo sería fácil. Solo tenía que caminar por las hileras de tumbas, cortar el césped, arreglar las flores marchitas y limpiar el polvo de las lápidas. Pero había algo en ese lugar que no podía dejar de notar, algo que estaba siempre allí, acechando entre las sombras, un jardín apartado, en el extremo más remoto del cementerio. Nadie venía allí, ni siquiera los turistas que ocasionalmente paseaban por el lugar. Este jardín, rodeado de vallas oxidadas y con flores que parecían nunca marchitarse, me llamaba la atención cada vez que pasaba cerca. Aunque no era lo suficientemente grande como para ser considerado un parque, tenía un aire peculiar. Las flores, aunque viejas y marchitas, seguían intactas, como si se mantuvieran vivas por alguna razón inexplicable. No entendía cómo podía ser esto posible, ya que el resto del cementerio estaba cubierto de musgo, y las tumbas apenas mantenían las inscripciones legibles. Sin embargo, al entrar en ese jardín algo extraño sucedía. La sensación de calma, de tranquilidad, se volvía palpable, como si el tiempo se hubiera detenido dentro de esas vallas. Lo primero que noté fue el aroma. No era el típico olor de la tierra húmeda que uno espera encontrar en un cementerio. Number, este jardín olía a algo diferente, a algo fresco, como si las flores que lo habitaban nunca se marchitaran, nunca se desvanecieran por completo. Pero lo más inquietante era la sensación de que algo me esperaba allí, como si el jardín me estuviera llamando, como si me invitara a entrar más profundo, a conocer sus secretos, y un día finalmente cedí. Al principio, cuando me acerqué por primera vez al jardín, sentí algo extraño en el aire. La luz del sol parecía atenuarse al llegar cerca de la valla que rodeaba el lugar. Las sombras dentro del jardín se alargaban de una manera que no parecía tener sentido, como si fueran más densas, más oscuras que cualquier sombra que hubiera visto antes. Algo no encajaba, no podía identificar qué era, pero esa sensación de ser observado me invadió y no pude quitarme la impresión de que había algo más en ese lugar, algo que no era visible a simple vista. Comencé a caminar por el sendero de tierra, donde las flores se alineaban con una simetría perfecta. En cada esquina del jardín había estatuas de mármol, algunas de ellas casi desmoronadas, con rostros que no lograba identificar. Algunas estaban parcialmente cubiertas por enredaderas, pero había una en particular que me llamó la atención. Estaba en el centro del jardín, justo frente a un pequeño pozo de agua estancada, cubierto de musgo. La estatua representaba una figura femenina,
con las manos extendidas hacia el cielo, como si estuviera esperando algo o alguien. Fue entonces cuando escuché el susurro. No podía ser el viento, no podía ser el sonido de las ramas moviéndose, porque era demasiado claro, demasiado cercano. La voz venía de la estatua. Vuelve, susurró. El sonido era tan bajo, tan suave, que casi no lo escuché, pero estaba allí, en mis oídos, como si la voz estuviera dentro de mi cabeza, pero con una claridad aterradora. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me alejé de la estatua, retrocediendo lentamente, mientras mi respiración se aceleraba. Sentí como el aire a mi alrededor se volvía más espeso, más pesado, como si la atmósfera estuviera envolviéndome. La sensación de ser observado se intensificó, y no pude dejar de mirar hacia atrás. La figura de la estatua seguía ahí, inmóvil, pero ahora parecía diferente, como si me estuviera mirando, observándome con una intensidad que me hacía sentir como si fuera parte de su visión. Algo en mi interior me dijo que debía salir de allí. Algo me estaba arrastrando, algo que no podía comprender. Al día siguiente, volví al jardín, aunque no estaba seguro de por qué. Sentía que algo me empujaba a hacerlo, como si la estatua, el jardín, me estuvieran esperando. Cuando llegué, noté que el ambiente había cambiado. El aire estaba más denso que la noche anterior, y las sombras se alargaban con mayor intensidad. El jardín no parecía estar en su estado habitual. Las flores, aunque seguían intactas, tenían una tonalidad más oscura, más opaca, como si hubieran perdido su vitalidad. Me adentré más, caminando lentamente, hasta llegar nuevamente a la estatua. Esta vez, cuando miré hacia ella, vi algo que no había notado antes. En la base de la estatua había una inscripción, casi borrada por el tiempo, pero aún legible. Aquí yace la última guardiana del jardín. El frío recorrió mi columna vertebral, y de alguna manera supe que esas palabras tenían más significado del que podía entender en ese momento. Lo siguiente que vi me paralizó. Unas manos surgieron del suelo cerca de la estatua, blancas como el mármol, pero cubiertas de tierra y raíces. Las manos comenzaron a moverse, primero lentamente, luego con más rapidez. De las sombras apareció una figura. No era humana, al menos no lo parecía en ese momento. Era una silueta, una sombra que tomaba forma, que se levantaba lentamente del suelo como si el jardín mismo la estuviera levantando. La figura estaba rodeada por un aura de oscuridad palpable, y a medida que se erguía, las flores a su alrededor parecían marchitarse, como si la figura absorbiera la vida misma. Vuelve, es hora de que te unas a nosotros, susurró la figura con una voz que ahora era claramente femenina, pero que tenía un tono que hacía que mis huesos temblaran. La figura que hasta ese momento había estado vacía y borrosa, ahora se definió claramente. Era una mujer de aspecto etéreo, como una sombra que había cobrado forma, pero sus ojos, esos ojos que se asomaban bajo la capucha de su capa, me miraban con una intensidad que me helaba el alma. Mi mente comenzó a perder el control. Las sombras del jardín parecían moverse a su alrededor, como si fueran parte de ella. Este jardín te reclama. Vuelve para siempre, como todos los que olvidaron este lugar, como todos los que nos dejaron atrás. Sentí una presión en mi pecho, como si el aire fuera más denso, como si no pudiera respirar. La figura comenzó a avanzar hacia mí. Sus movimientos eran lentos, pero cada paso que daba parecía recorrer todo el jardín. El suelo crujía bajo sus pies, y las sombras a su alrededor se alargaban, como si estuviera caminando sobre una tela invisible que la rodeaba. No puedo quedarme, susurré, mi voz temblando. Pero la figura no respondió. En lugar de eso,
extendió su mano hacia mí, y el aire a mi alrededor se volvió aún más pesado, como si 1 millón de ojos invisibles me estuvieran observando desde cada rincón del jardín. Vuelve, dijo una vez más, pero esta vez las palabras no fueron suaves, fueron una orden, un mandato que me atravesó el alma. Es hora de que nos recuerdes. De repente, todo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. El jardín, las flores, la estatua, las sombras, todo desapareció en un torbellino de oscuridad. La figura ya no estaba, pero su presencia seguía allí, impregnada en cada rincón de mi mente. Sabía que algo dentro de mí había cambiado. No podía escapar, no podía huir. Estaba atrapado, atrapado por el jardín, por sus secretos, por lo que había sido olvidado. Cuando abrí los ojos ya no estaba en el jardín, estaba de vuelta en mi casa, con la sensación de que algo me observaba desde las sombras, pero sabía que no era un sueño. Sabía que el jardín, con su llamado, me había reclamado de alguna manera, y que tarde o temprano tendría que regresar a ese lugar olvidado. El jardín no dejaba ir a los que lo visitaban, y yo ya no era el mismo. 5 relatos, 5 puertas al terror, cada uno un susurro desde la oscuridad, una invitación a adentrarse más en lo inexplicable, a descubrir lo que se oculta en lo más profundo de nuestras mentes y de la tierra misma. Cada cementerio, cada jardín olvidado, cada campana resonando en la distancia, es solo una parte del vasto misterio que nos rodea, un misterio que nunca dejará de llamarnos. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que las sombras no son solo figuras en la oscuridad, son recuerdos, son ecos de lo que hemos perdido, de lo que hemos olvidado. ¿Te atreverás a regresar, a escuchar nuevamente los susurros que llaman desde el más allá? La próxima vez que cierres los ojos en la oscuridad, recuerda que esos relatos no han terminado. Están esperando a ser escuchados, esperando a que regreses a ese lugar donde la línea entre el mundo de los vivos y los muertos se desvanece. Si te atreves, susurra tu nombre al viento y verás que algo te responderá. No olvides suscribirte, compartir este viaje con aquellos que aún tienen valor para enfrentar lo que se esconde en la oscuridad.